Cordial saludo para todos. Les deseo abundantes bendiciones en sus vidas, en sus familias, en sus trabajos, en sus proyectos en general. Que en todos sean bendecidos conforme declara la palabra de Dios. Esta dice que los que creen en el Señor Jesucristo serán ampliamente bendecidos. Estamos en la serie Proclamar para Crecer. Cuando hablamos de Jesús, aumenta nuestra fe. Dios nos bendice porque podemos honrar a Jesús a través de nuestro testimonio. Estamos agradecidos con cada uno de los anfitriones de los grupos familiares, los dueños de casa o de apartamento que nos permiten hacer cada semana estas reuniones. Los grupos familiares son aquellos que están estructurados con varias personas y que se reúnen habitualmente en esa casa, en ese apartamento. Los grupos pequeños saludables, conocidos como GPS, son aquellas reuniones de 2 personas en adelante que se hacen a la hora del almuerzo, en la oficina o en un campo deportivo, en una salida, en el carro, donde sea. Pero lo que buscamos, tanto con los grupos familiares como con los GPS, es que todos en comunidad adoremos a Dios, conozcamos a Jesús, podamos servir a la comunidad, podamos hacer uso de nuestros dones y talentos, podamos proclamar a Jesús. Y estamos justamente en la serie Proclamar para Crecer. Cuando hablamos de Jesús, crecemos en nuestra fe, crecemos en bendición. El tema que deseo plantear en esta oportunidad titula ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el Hijo de Dios? Hay una situación muy interesante en la vida de Jesús y sus discípulos. Una vez que estaba en una región cerca de Cesarea de Filipo, el Señor Jesús se detuvo y preguntó a sus compañeros de equipo, a todos los discípulos, a los apóstoles. Les preguntó lo siguiente: ¿quién dicen las personas que es el Hijo del Hombre? Esa fue una pregunta como de examen teológico. ¿Quién dicen las personas que es el Hijo del Hombre? Entonces unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros respondieron, no, hay personas que dicen que tú eres como un profeta de la antigüedad. Otros dicen, no, unos dicen que tú eres Elías, un profeta antiguo que se reencarnó o que resucitó. Pues hay diversas concepciones al respecto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro se detuvo y dijo, bueno, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Pedro dijo eso, el Señor se puso tan contento que le dijo, feliz, dichoso Pedro, que en realidad no te lo reveló ni carne ni sangre, es decir, ninguna persona, ahí está usando una metáfora, sino mi Padre que está en los cielos. Al Señor Jesús le gustó esa respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, tantos conceptos tiene la sociedad acerca de Jesús que la mayoría de esos conceptos riñen con la verdadera expresión que tiene la palabra acerca del Señor Jesús. Algunos dicen que Jesús fue un profeta muy prestigioso. Otros dicen que es un gran filósofo. Otros dicen que es el gran líder de la religión monoteísta, la religión del cristianismo. Otros dicen que es un gran motivador. Otros dicen que es un milagro, otros dicen que es la reencarnación de un profeta antiguo, otros dicen que es la representación de Dios, pero no como Dios, sino como un ser
especial, investido de ciertas facultades divinas para realizar proezas aquí en la tierra. Pero la respuesta asertiva, yo iba a decir la más asertiva, no, la respuesta asertiva, única, es la que dio Pedro cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo significa en griego el enviado de Dios. Ustedes deben pues conocer que la palabra del Señor nos enseña que Dios se expresa en tres personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Son tres personas distintas. Y cuando la Escritura dice que Jesús es el Cristo, significa que Él es el enviado de parte del Padre. Es decir, la segunda persona de la Trinidad. Jesús hecho carne, hecho humano. El Hijo del Dios viviente significa que tiene la misma naturaleza, la misma jerarquía, la misma autoridad. Son co-creadores, son co-salvadores. Los tres hacen una obra conjunta en favor del ser humano. Mucha gente tiene una confusión con respecto a la concepción que tienen de Jesús. Quiero descartar lo que comúnmente dice la gente. Jesús no es un amuleto de la suerte. Jesús no es simplemente un milagrero. Jesús no es un filósofo que tuvo unas extraordinarias enseñanzas. Jesús no es la encarnación de algún ser sabio de la antigüedad. Jesús no es un profeta igual que Juan el Bautista o Isaías o Daniel o Jonás. Jesús no es únicamente un líder de una religión. Jesús es Dios. Y el mismo Jesús dijo: el que cree que mi Padre me envió y que el Padre y yo somos uno solo, éste será salvo, tendrá parte en el reino de Dios. Es fundamental que todos conozcamos que nuestro Señor Jesucristo es el mismo Dios, pero hecho carne, y que luego que murió y resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre. Pero que Él, como Dios, tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados, que el Señor Jesucristo, como Dios, tiene la facultad para guardarnos, para protegernos, para sanarnos, para ayudarnos. Es importante que todos reconozcamos que Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios, que todos reconozcamos que Él es nuestro Salvador. El que cree en Jesús tiene la vida y tiene la vida eterna. Es mi deseo que usted, como Pedro, confiese con su boca que Jesucristo es Dios, que es el Señor, porque el que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor será salvo. Que Dios los bendiga, que Dios los siga ayudando en todo. Coloquen sus cargas, sus necesidades, sus preguntas delante de Dios, que Él siempre tendrá una gran respuesta. Oremos juntos. Digan conmigo: creo que Jesucristo es Dios. Creo que Él es el Salvador. Creo que Él puede transformarme. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.